súper bien, sean bienvenidos una vez más al canal y muchas bendiciones y saludos especiales para ustedes. Bueno, como ya los tenemos acostumbrados y como siempre, vamos a iniciar este videito con nuestra sesión de ¿Sabías qué? ¿Sabías que en México existe uno de los proyectos más grandes de asistencia infantil de toda América Latina? Este se llama CRIT, Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón. Desde su creación en 1997, ha brindado atención especializada en rehabilitación, terapias y apoyo integral a cientos de miles de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, cáncer y autismo, a través de una red de más de 20 centros en el país. Otro programa destacado es el Instituto Nacional de Adulto Mayor, INAPAM. Beneficia a millones de adultos mayores mediante su credencial, la cual ofrece descuentos de transporte, medicamentos, alimentos, actividades culturales y servicios de salud. Su objetivo es mejorar la calidad de vida y promover la inclusión social a las personas de 60 años en adelante. ¿Y ustedes sabían o no lo sabían? INAPAM incluso me sorprendió más que la rehabilitación infantil. Está muy bonito y tiene muy pocos requisitos, entre ellos haber cumplido ya los 60 años y además es completamente gratis. Y también te hacen descuentos en supermercados y muchas actividades recreativas. Me encantaría que los viejitos de aquí pudieran disfrutar de todos esos servicios de calidad que se merecen. Bueno, entonces si nos estás viendo, ya cumpliste tus 60 años, investiga los requisitos para que puedas sacar tu credencial con INAPAM. Familia, al video que vamos a estar reaccionando hoy es un título excelente y me imagino que el video también, y se llama Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Trae mucho que decir. Bueno, vamos a empezar ya este video, pero como siempre primero te invitamos a suscribirte, dar like, comentar, compartir y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Yo soy Erika. Yo soy Irene y juntas somos Eri. ¡Vamos a ello! Uno de los proyectos arquitectónicos más polémicos en la historia de la Ciudad de México, sin duda alguna, han sido las casas de Frida Kahlo y Diego Rivera en San Ángel, diseñadas por el arquitecto Juan O'Gorman. Y si quieren saber cómo son, cuál es el concepto y por qué escandalizaron a la sociedad mexicana del siglo XX, quédense con nosotros hoy en De Todo. Se ve muy moderno. Bueno, para comenzar a conocer este magnífico espacio nos acompaña Valentina. Valentina, muchas gracias por estar con nosotros aquí en De Todo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por tomarse el tiempo de venir a este museo. Yo quisiera que nos platicaras un poco acerca del fenómeno arquitectónico que son estas casas, porque les comentaba yo al principio que resulta uno de los proyectos arquitectónicos más polémicos en la historia de la Ciudad de México. Esto despierta mucha curiosidad, entonces tendríamos que entender primero el contexto en el que surgen estas casas y cómo es que impacta a la sociedad, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco la historia, Valentina. La historia es un poco larga, pero tenemos que empezar a decir, este conjunto, en un principio eran las canchas de tenis que pertenecían al que hoy es el restaurante San Angelín, y Juan O'Gorman, a la edad de 26 años, compra la casa de al lado, el predio que se conoce como la casa Cecil O'Gorman, una casa en la que él quiso incursionar para hacerle una casa habitación a su padre Cecil O'Gorman, una casa que además está basada en la arquitectura de Le Corbusier funcionalista. Fue muy innovador en su momento, pues porque es una casa que no corresponde a la lógica del barrio de San Ángel, que son pues este tipo de casa habitación, más como hacienda del siglo XIX. Cecil O'Gorman le dice muchísimas gracias, pero pues como que no es un tipo de casa donde yo me pueda instalar cómodamente. Y Diego Rivera, un año después que se conocen, o sea, bueno, hay que decir que Frida Kahlo y Juan O'Gorman eran compañeros de escuela en la Escuela Nacional Preparatoria, y Diego Rivera, mientras está haciendo los murales en Estados Unidos, recién casado con Frida Kahlo en 1929, le pide que le haga dos casas en el predio de al lado, ¿no? En el predio de al lado, una para él y una para Frida. Fueron muy polémicas, pues porque sí rompían con toda una lógica de lo que entendíamos, lo que era habitar una casa como familia, ¿no? Bueno, si estamos viendo casas más modernas que tienen más un estilo de apartamento.
ve como un estilo apartamento lujoso y no esas casas, como decía ella, con un estilo de hacienda, tipo mansión, pero no algo moderno. Y por eso seguramente fue un impacto. Yo digo que la arquitectura es muy rica e interpretarla te dice demasiado, te dice parte del contexto histórico, te dice historia, te dice cómo era la economía en ese tiempo, en ese momento, cuáles eran los instrumentos o el material que reinaba en ese momento, y es muy increíble. Pudiera decirse que este muchacho formó parte de la transición de el siglo XX al siglo XXI en cuanto a arquitectura moderna y antigua. No sé, está bonito. Son unas casas donde se pueden ver todo el sistema hidráulico e eléctrico por fuera, pues porque responde sobre todo a la lógica de máxima eficiencia por el mínimo costo, ¿no? Entonces son estas casas donde podemos ver a lo largo del estudio unos ventanales abiertos con un mecanismo en forma de acordeón que permitían que Diego Rivera sacara y metiera todas sus obras de gran formato o murales transportables, y le pidió sobre todo un estudio. Es una casa hecha a la medida para un personaje que no era poca cosa, sino que era Diego Rivera. Le pide que haga un estudio con dimensiones grandes, una habitación, una oficina para la secretaria y para el área de trabajo, una galería que está en el piso de abajo, de aquí de donde estamos del estudio, donde él pensaba ahí ofrecer o invitar a personajes a que conocieran su obra de Caballete. Sin embargo, se sabe por cómo han sido las relatorías del espacio que ahí fue donde acumuló gran parte de su colección de arte arqueológico, ¿no? Y además un puente que se comunicara con la casa habitación de Frida Kahlo. Wow, hay que mencionar que que Frida Kahlo vivió poco tiempo en ese espacio. Era una casa que tal vez no se acomodaba a su estado de salud o a las condiciones un poco complejas por las que Frida tuvo que pasar, más de 30 operaciones de columna y más el accidente de tranvía que tuvo a los 17, 18 años. Frida nada más se sabe que vivió en esta casa de el 32, 33 hasta 1939. Sin embargo, Diego Rivera habitó esta casa desde el 33 hasta 1957 al día de su muerte. En este espacio es donde se hizo gran parte de su producción de obra de Caballete, ¿no? Es muy interesante que si todos empezamos a ver esta obra de Caballete, de retratos, vamos a empezar a ver muchos elementos que encontramos en este estudio, ¿no? Por lo tanto, siempre están como colocados, tenemos los sillones, tenemos los petates, algunas cosas, y hoy en día este museo, que hay que concebirlo como una casa museo y no como un museo como tal, alberga gran parte de lo que fue Diego Rivera y nos da coordenadas pues para poder hacer un trabajo de estudio de artista. Es un espacio que yo creo que cada vez que alguien venga tendría que pensar en dedicarle un tiempo a que su experiencia es estar en el exterior y contemplar estos tres conjuntos arquitectónicos como la sala permanente, como tres obras de grande, donde de aquí fue el punto de partida para concebir lo que es la modernidad en México, ¿no? La traza urbana. Bueno, mirándola por fuera también parece más, no sé, tiene un aire como en una escuela, si te fijas. Sí, y ya por dentro son mucho más espaciosas incluso que lo que viene siendo una casa moderna actual, porque no hay tantas divisiones, es mucho espacio para la exposición, para el trabajo, bueno, personas metidas tanto en el arte. Y qué gran trabajo tuvo este arquitecto. Además de que es un espacio importante, porque el artista tiene que tiene que estar cómodo en un lugar donde se sienta inspirado para crear miles de cosas. Bueno, imagínate tú ser alguien que constantemente está creando y no tener dónde colocar las cosas, o que sea tan molesto trasladarte. Bueno, por algo se hizo la casa de una manera, bueno, ambas casas de manera que fuesen bien funcionales. Sí, es que todo tiene su punto, que por ejemplo que estés demasiado apretado y no tengas dónde acomodar tus cosas, o que no tengas un ventanar grande, que por ejemplo que tengas que poner un ventilador de frente y te puede secar la pintura.
Entonces sería mejor un aire natural. Tiene cada Y cosa ahí su tiene punto. buenas ideas como artista. O simplemente llevas a alguien de visita a tu casa y quieres mostrarle tus creaciones, pero al no tener el espacio suficiente como para colgar varias, tienes que tener una ahí apilada detrás de la otra. Ujú. No, gracias. Bien, Diego Rivera, hay que pensar, él tenía 46 años cuando habitó en esta casa. Él sí estaba acostumbrado, había pasado una larga temporada en Europa, entonces él sí estaba acostumbrado a habitar espacios un poco más pequeños o con otro tipo de lógicas. Sin embargo, tanto Cecil O'Gorman, el papá de O'Gorman, como Frida Kahlo, que venían de habitar casas tipo hacienda, con patios interiores y demás, les costó Una muchísimo ciudad trabajo habitar vibrante. aquí, pero Diego Rivera a sus 46 años no había pasado por una casa propia, y lo que te da ese sentido que sea hecho a tu medida. Él había pasado por muchísimas casas con Lupe Marín en Europa, en Guanajuato, se sabe que vivió algún tiempo en el centro con sus camaradas como del Partido Comunista, y ya aquí viene como recién casado con Frida Kahlo a sus 46 años y se queda aquí hasta 1957. Ay, mira, Esta qué es la maravilla. habitación de Diego Rivera. Aquí durmió, aquí seguramente soñó y pasó muchas cosas, pero quiero que vean la dimensión del espacio. Es realmente pequeña, sobre todo si tomamos en cuenta que Diego Rivera era un hombre bastante grande. Ay, sí, se ve. Bueno, él quería la habitación para dormir. Yo me pregunto por qué no La casa tiene como una característica muy muy única, que si bien está hablando de las vanguardias arquitectónicas de Europa, también está dialogando con el paisajismo mexicano, ¿no? Sí. Lo podemos ver en los cactus, en la barba de cactus, o en elementos de barro, o en elementos muy mexicanos. Entonces este constante diálogo también nos habla de la conciencia o el pensamiento de los mexicanos y mexicanas que estaban viviendo en la década de los años 20 en México. Entonces creo que en esta casa, por más que la veamos como tres casas o muy simple, hay tanto, pero tanto detrás, hay tanto que puedes como hablar, te da tantas aristas como para hablar del pensamiento de México en la década de los 20, pero también de estas grandes figuras, pero también del entorno doméstico, pero también de una relación de pareja, pero también de... Es inagotable este espacio. Entonces yo sí quisiera hacer una invitación de que cada vez que vengan aquí, piensen que no es tan simple como creemos. Es un lugar donde se está gestando la modernidad en México. Y me gusta escucharte hablar de esto porque nos invita también a conocer un poco de cómo las y los mexicanos, artistas sobre todo de aquella época, reinterpretaban las vanguardias, trataban de implementar la mexicanidad, de que hubiera un sello, como nos comentaste, en estos elementos, o por ejemplo, los colores que tienen estas Sí. casas. Pronto ver bloques con estos colores que O'Gorman intenta traspasar de las pinturas prehispánicas para que sea como algo también muy mexicano. Pues creo que es importante que muchísimos estudiosos o especialistas han dado la interpretación que, por ejemplo, estas tres casas están pintadas a la cal, es decir, con la técnica del fresco. Entonces, si un poco nos adentramos y un poco como que tratamos de tal vez sobreinterpretar o hacerle una interpretación para algunos muy muy certera, pues son unos murales abstractos, ¿no? Que los muros tengan la materialidad o la técnica de lo que empezaba a ser el muralismo. A mí Qué me bonito. encanta. Una de las razones que me gusta México es porque sale de fuera de lo común. Estas pinturas no son lo básico, no son es único. Y bueno, sí está bien representativo de México esto, porque si hay una cosa que México tiene es color, y ¿sabes? Colores tan vivos como este azul y ese rojo tan Intenso. sí, tan candente, Vibrante. así, está muy bonito. Y qué bonito que conservaran también plantas típicas de lo que viene siendo el paisaje mexicano. Eso está genial y le da otra vida al lugar. Te está dando modernidad, te está dando arquitectura, te está dando plantas originarias de México que Está lo muy bonito. representan. A mi forma de ver, o sea,
Porque yo también soy de esas personas que planean tener algún día en su vida una casa como tú la planeas para ti, no una casa que ya hizo alguien más, ¿sabes? Yo vería la escalera como sobrante en ese espacio. Esa escalera con esa forma así curva, no sé, yo la hallo fuera de lugar, ¿entiendes? Es como que te llama demasiado la atención. Exacto, miras la casa de frente, no miras la casa de frente, o sea, perdón, miras la casa de frente y tu vista directamente se dirige hacia la derecha, hacia la escalera, pero se hizo con un objetivo, entonces es como que... Muy llamativo todo. Sí, no, y que no podemos juzgar todo así de a primera impresión, hay que buscarle siempre el porqué. Claro, no figurativo, pero sí con colores, que también hay quienes han dicho que son los colores que emulan a los murales de Cacastla, pero también hay quien ha dicho que no es fortuito que los colores hagan un guiño con lo que es el constructivismo soviético, ¿no? Vamos a encontrar el piso amarillo Congo, rojo, azul, el verde olivo, entonces hay gente que ha dicho que, pues, digamos que Diego Rivera tampoco es que hacía todo de manera muy espontánea o fortuita, sino que siempre hay muchísimas lecturas de llegarnos a entender qué es lo que estaba diciendo Diego Rivera, y yo creo que eso es lo mágico y lo increíble de esta casa, que para todos los públicos podemos siempre encontrar. También hay quienes dicen que los colores de todos el mobiliario, que es verde olivo, pues se asemeja a lo que era el mobiliario de las pulquerías de aquellos años, ¿no? Entonces tal vez es también este guiño con las tradiciones populares y más cotidianas, que si bien es cierto, el mismo Gorman, Frida y Diego Rivera, toda la escena artística estaba tratando de incorporarlas a lo que es el arte del siglo XX mexicano, ¿no? Estas son algunas de las piezas de cartonería que Diego Rivera tanto apreciaba, los famosos Judas. Para quienes no sepan o no estén tan familiarizadas o familiarizados con qué son los Judas, son estas figuras que suelen quemarse a manera de ritual alrededor de las fechas de Semana Santa. Por supuesto, también en la actualidad y en la historia de México tienen una concepción de juego. Diego Rivera admiraba todo esto de la cultura popular y tenía varias de estas grandes figuras de cartón aquí en su estudio. La mayoría hechas por la familia Linares, con quien Diego Rivera colaboraba incluso para diseñarlas. Y sin duda alguna, algo que llama mucho la atención de las y los visitantes es esta relación de habitantes que tenían como pareja Diego Rivera y Frida Kahlo en las casas. También estas casas son el testimonio de una relación de pareja, ¿no? Ellos, por más que sean Diego y Frida, pues fueron un matrimonio. Frida aquí vivió muy poco tiempo, vivió del 33, como te mencionaba, hasta el 39, sin embargo, nunca dejó de visitar constantemente la casa, así como Diego Rivera constantemente estaba en la Casa Azul. Es probable, la leyenda, el mito, yo creo que tiene muchísima lógica, que cuando se suscitó el atentado contra Trotsky, el primer atentado que fue en mayo del 39, la camioneta era de Diego Rivera, ¿no? Entonces Diego Rivera tiene que salir huyendo hacia San Francisco, y el segundo atentado es en agosto, unos pocos meses después, y Diego Rivera es probable que le haya pedido a Frida que sacara sus objetos, pues para que no fuera incriminada. Tiene muchísima lógica, porque aquí nada más conservamos una falda y muy poquitas cosas de alguien que sí ocupó esta casa. Puede ser que fue porque sacara sus cosas. Después, a los pocos meses, se casan en San Francisco, siguen siendo pareja hasta el día de la muerte de Frida en el 54, pero por eso ese tipo de testimonios de los objetos nos permiten reconstruir parte del rompecabezas de lo que fue la vida de pareja de estos dos personajes tan emblemáticos en la historia del arte en México, ¿no? Cada uno de los objetos nos puede empezar a dar coordenadas para que podamos entender qué pasó, por qué Frida no regresó, por qué sí regresó, por qué no hay más objetos si eran una pareja, por qué hay más objetos de Diego en la Casa Azul. No podemos olvidar que en este espacio pasaron grandes personajes como Trotsky. Bretón estuvo una temporada aquí ocupando la casa de Frida con su esposa Jacqueline Lamba, y bueno, historias hay para aventar para arriba. Familia, qué linda la historia de ellos dos, y esta casa guarda mucho de todo lo que fueron, de todo lo que vivieron, y me encanta todo lo que tiene adentro. Sí, está súper. O sea, como una galería
sirvió, o sea, que quedó súper bien. Yo creo que tal vez él lo hizo con esa intención, como para dejar un legado, dejar una historia y que su casa fuera parte de ello. El lugar donde él hizo tantas creaciones quedara para mostrarlas. A mí, yo quisiera investigar más sobre la vida de Frida, porque no sé, esas lesiones que tuvo en la columna, el accidente que tuvo, quisiera saber más sobre eso. Yo no sabía que se había sometido a tantas operaciones. Ay, sí, algo tan delicado. Por favor, si saben algo más profundo sobre este tema, en los comentarios. Esos expertos que son ustedes que nos dejan esos periódicos informativos, eso nos encanta, así que por favor, repórtense. Ruth Rivera se esmeró por procurar que la mayoría de los objetos del estudio de Diego Rivera permanecieran aquí tal cual él los utilizaba. Por ejemplo, podemos encontrar algunas piezas de colección de barro, pero también encontramos los frascos originales en donde él tenía los pigmentos para crear sus fórmulas y pintar sus murales y sus retratos. Aquí los tenemos y los pueden ver cuando visiten este museo. Ese verde me encanta. Mira ese detalle bonito. Este es el puente que comunica las casas de Frida Kahlo y Diego Rivera. Y si bien ha suscitado un sinnúmero de hipótesis, lo que sí sabemos es que no solo servía para comunicar las casas, sino también para separarlas y mantener la paz en el matrimonio. Por cierto, desde aquí se puede apreciar una enorme casa con el estilo que solían tener las casas aquí en San Ángel, lo que nos permite dimensionar el por qué toda esta estructura resultaba bastante extraña. Es importante también mencionar que el museo, como lo conocemos, como en este momento, ha pasado por una serie de transformaciones. Fue en 1981 cuando por decreto presidencial el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura acoge este espacio para hacerlo un museo. Cuando muere Diego Rivera, las dos casas que conocemos, la casa de Frida Kahlo, pasa a ser propiedad de una de sus hijas, la doctora Rivera, Guadalupe Rivera, y la casa de Diego Rivera fue la casa de su hermana, Ruth Rivera, que estuvo además casada con el artista muy conocido y reconocido, Rafael Coronel. Esto es importante mencionar porque cuando las casas fueron heredadas por la familia directa de Rivera, se puso una barda y se cayó y tiraron el puente. Pasaron por una serie de transformaciones y fue hasta 1981, en el 65, la doctora Rivera le vende la casa a su hermana. Lamentablemente, la arquitecta Ruth Rivera, una excelente arquitecta que muere en el 69. Esta casa se queda del 69 hasta el 81, siendo propiedad de Rafael Coronel. Cuando la compra el instituto, en la casa de Frida Kahlo se albergan las oficinas del CENIDIAP y se abre en 1986 la Casa de Rivera como museo. Esta casa es el único museo, como el Museo Diego Rivera. Es hasta 1995 que se rehabilita y se vuelve a construir el puente que las unen, y en 1998 adquieren la declaratoria de inmueble artístico y se hacen unos trabajos de investigación a partir de fotografías y de documentos y de planos y de muchísimos esfuerzos para poderlas reconstruir lo más cercano posible a lo que fue el proyecto original. Y es hasta el 2010 que el instituto adquiere el predio de Cecil O'Gorman, y en el 2012 se integra al conjunto de los 3 edificios arquitectónicos que hoy en día son parte del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Juan O'Gorman. ¿Cuánta importancia le da México a su cultura, a su historia, a su origen, como para tomarse el tiempo de investigar y el fondo de invertir en lo que fue este proyecto originalmente? Y ahora yo me quedé así todo el rato desde que dijeron que tomaron el puente, yo así pensando, bueno, ¿por qué habrán destruido el puente? No sé, habría... A ver, yo sé que tal vez a nadie le gustaría como tener un puente con su vecino si realmente el puente no le da nada, ¿no? ¿Verdad? Pero tal vez
¿Eso qué significa? ¿Había discordia entre la hermana y el otro matrimonio? La hija de la... Ah, sí. Entre la hija Frida. hija de Frida y la hermana de Diego. Algo legal ahí. Esto que nos platica Valentina nos permite quizás comprender un poco más el por qué no encontramos tantas piezas de Frida Kahlo en su casa y sí muchísimas de Diego Rivera, que vivió aquí hasta el día de su muerte, pero también nos deja ver cómo es que entonces estos espacios se abren como salas de museo para exposiciones temporales también. Son espacios súper activos. Son muy activos y creo que es muy importante mencionar que el Museo Casa Estudio Diego Rivera pertenece a uno de los 18 museos de la red del Museo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y estamos ahorita muy contentos porque gracias al Programa Nacional de Reconstrucción de los Sismos del 2017, el museo pasó por un proceso de rehabilitación muy completo, muy integral, y por eso ahorita lucen como lucen, ¿no? Fue a partir de septiembre más o menos del 2023 y concluyó literal un día antes del cumpleaños de Frida. Entonces fue muy emocionante que pudimos inaugurar la exposición de Kahlo Sin Fronteras el día del cumpleaños de Frida Kahlo, 6 de julio, y además el día del cumpleaños de Juan Ogorra, porque cumplían el mismo día. El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo alberga una exposición temporal llamada Kahlo Sin Fronteras, que nos invita a conocer un poco más acerca de la vida de una de las figuras más estudiadas y más buscadas representativas de México en la pintura y en el arte, Frida Kahlo, pero más centrados como hacia la última etapa de su vida. Esta exposición estará aquí en este espacio hasta noviembre de 2024 y creo que es una excelente oportunidad para visitarla y adentrarnos en el universo íntimo de esta pintora. Valentina, ¿qué tipo de obra podemos apreciar en este museo en las exposiciones temporales? Las exposiciones temporales, por lo general, por no ser un museo como lo concebimos en espacio y en como virtudes o demás, se hacen, digamos que lecturas muy puntuales, ya sea de los personajes o de artistas que tuvieron alguna relación directa. También podemos hacer lecturas sobre la arquitectura o lecturas como ha habido exposiciones como de Javier Guerrero, como de Tina Modotti, sobre todo de la escena artística de aquel entonces, lecturas de la colección, pero que siempre tengan una relación muy, muy directa con los personajes y con la arquitectura del espacio. Algo muy interesante de que este espacio esté tan activo y que tenga tanta vida y que se haya vuelto un espacio referente aquí en San Ángel. Es un orgullo de toda la zona de San Ángel y de todo el sur de la ciudad. La comunidad de vecinos siempre está al pendiente y siempre está exigiendo que el museo se tenga en las mejores condiciones como tiene que ser. Este museo está abierto de qué hora a qué hora, qué días de la semana. Creo que vale mucho la pena que la gente sepa que vengan, para que y más ahorita que está recién remodelado y restaurado y como debió haber estado siempre. Estamos abiertos de martes a domingo. El domingo es gratuito de 10 a 5:30 de la tarde, con un costo de 45 pesos, con todos los descuentos de quien lo necesite como estudiantes y personas mayores. ¿Y hay oportunidad de tener visitas guiadas? Por supuesto, tenemos un equipo de mediación y de educativos que siempre tienen la mejor disposición. Tenemos talleres, próximamente un curso de verano, y constantemente estamos teniendo actividades que nos ayuden a activar el espacio desde diferentes maneras, que no sea desde la exposición. Y nos gusta muchísimo recibir a todo tipo de públicos y bueno, los esperamos y las esperamos. Muchas gracias a Valentina. ti y bueno, los esperamos. ¿Qué les pareció esta visita al Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo? ¿Ya conocían este espacio? Cuéntenoslo a través de nuestras redes sociales, síganos y también sugiéranos los temas que les gustaría ver aquí en De Todo. Y recuerden que nos pueden escuchar a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Soy Alexia, nos vemos la próxima. Wow, qué video tan informativo, nos demuestra bastante lo que es la historia del arte de estos dos grandes artistas en México.
Y bueno, no les hemos preguntado quiénes de ustedes han ido a ver esta casa de estudio de Frida Kahlo y Diego Rivera. Chismenos más. Déjenlo en los Informe. comentarios, no sé, tal vez algo que nos hayan dicho en los videos, alguna historia que ustedes conozcan, qué fue aquel que lo visitó, qué fue lo que más le gustó. Y bueno, no sé, es que las casas más a detalle, algo así. Sí, déjenos todos en los comentarios. Y como siempre le decimos, gracias por el cariño y el apoyo. Y si llegas hasta el final, no olvides suscribirte, Dar like, comentar compartir, y activar la campanita. para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Yo soy Erika. Yo soy Irene y juntos somos Erillay. Hasta la próxima. ¡Hola familia! ¿Cómo anda todo? Esperamos que estén súper bien, súper bien. Espérate.